tiempo se ha estado hablando de la situación que vive el mundo, de el Salmo 91 y también mucho sobre Mateo 24, especialmente algunas profecías del Señor, señales que el Señor nombró como las pestes. Quiero en este día hacer una pequeña explicación sobre Mateo 24 del 1 al 14. No es una exégesis profunda, ni mucho menos, pero sí es una explicación general, algunas claves para entender algunas cosas de lo que el Señor habló. Mateo 24 tiene un contexto muy definido, que es Mateo 23. Mateo 23 es muy importante porque es la expresión de un choque tremendo de Jesús con el sistema judío. Es tan tremendo este choque de Mateo 23 que, por ejemplo, usted tiene aquí: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribe fariseo hipócritas, muchos ayes referente a lo mismo, ¿no es cierto? Pero Mateo 23 concluye con un clamor que a todos nosotros nos llama la atención. Mateo 23, 38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Luego que el Señor clama por Jerusalén y expresa su deseo de haberlos unido unos con los otros y a Dios para que sirvieran al Señor, dice el mismo Señor, ¿no es cierto?, que eso no ha sido posible porque ellos no quisieron, y dictamina: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El templo del Señor, el lugar donde Dios habitaba, el lugar donde se hacían las grandes ceremonias de perdón, de búsqueda de Dios, de oración, porque allí habitaba Dios, ese lugar iba a quedar desierto. ¿Por qué iba a quedar desierto? Mateo 24 dice muy claramente: cuando Jesús salió del templo, esa casa quedó desierta porque Jesús salió del templo. En un paralelismo muy hermoso, muy cercano con lo que ocurrió en tiempos del profeta Ezequiel. Ezequiel 10, Ezequiel 11, cuando la gloria del Señor abandona el templo sobre los querubines, y en capítulo 11 y se posiciona en el monte de los olivos. Pero esta señal, este acto del Señor de que la casa queda vacía porque Él sale del templo, no es simplemente un acto de coincidencia, evidentemente. Hay algo más. Fíjese usted cómo sigue Mateo 21, y cuando se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Usted sabe, siempre los seres humanos estamos fijándonos en las cosas, ¿no es cierto?, físicas que podemos ver, y ellos estaban alucinados, ¿no es cierto?, por la belleza de ese templo. ¿Ya? Respondiendo Jesús, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta es una sentencia tremenda, a tal punto que el Señor sale del recinto del templo, sale del recinto del templo. No sabemos bien si bajó la cuesta, cruzó el torrente del Cedrón y subió la cuesta opuesta, que es ya la cuesta del Monte de los Olivos, o cruzó un puente que los judíos hacían entre el Monte Moriah y el Monte de los Olivos. Lo que sí es cierto, y que podemos certificar, es que el Señor salió del Monte Moriah, donde estaba el templo, y se sentó frente a el templo, pero ya en el Monte de los Olivos.
cuando está sentado, se acerca a los discípulos y quedaron seguramente con su mente muy alterada, porque ellos veían la belleza, estaban mirando el templo y el Señor acababa de decirles que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. O sea, en otras palabras, el templo se terminaría. Por lo tanto, el culto se terminaría, la nación se terminaría. Esto habrá producido en los apóstoles una tremenda consecuencia a tal punto que se acercaron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es muy llamativo la última expresión, el fin del siglo, porque siglo es etapa, una era. Evidentemente, si era derribado el templo, la era de Israel se terminaría. El hecho de que el Señor haya salido del templo y el templo haya quedado asolado, desierto, marca el inicio de un cambio de era. Este inicio del cambio de era, este inicio, tiene varios puntos. El primero es que la casa de Israel queda desierta porque el Señor sale del templo. Segundo, está Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el comienzo de la era del Espíritu, como llaman algunos. 3, la formación de la iglesia, ¿no? En la cual el Señor ya no está en el templo, sino está en donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Cambia la era. Y llegamos, y es el inicio de lo que se denomina la edad, la época, la economía de la gracia. Ese es el fin de siglo, fin de época. ¿De qué época? De esa época. O el Señor al menos se va a referir a esa época, ¿no? La época de la gracia, la época de la iglesia, la época del Espíritu Santo, la época en que el templo de Israel está asolado y el Señor está donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces le preguntan al Señor cuándo y qué señal. El Señor se va a dirigir en Mateo 24 especialmente a las señales, ¿ya?, que habrán antes de su venida y evidentemente al cambio de siglo o al fin de esta época nueva que se está abriendo. El Señor les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí en este pasaje, del 5 en adelante, va a nombrar alrededor de 11 señales, ¿no? Se pueden nombrar, se pueden señalar rápidamente. Habrá, por ejemplo, algunos que se van a hacer pasar por Mesías. Habrán guerras y rumores de guerra. Habrá levantamientos, ¿no? Nación contra nación y reino contra reino. Habrá las muy nombradas pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Fíjese en esta parte de aquí, ¿no es cierto?, diferentes lugares, como dice la Escritura. Esto es muy llamativo porque esto significa que todas estas condiciones, todas estas señales son generales y que van a abarcar a diferentes lugares, es decir, van a abarcar a todo el mundo. Estas señales que hemos nombrado ahora solamente son, como dice aquí la palabra, principio de dolores. No son el fin, no marcan el fin, solamente marcan que hay un fin, pero que son principios de dolores. Esta expresión, principio de dolores, es muy llamativa en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas citas que está referido a ello en Isaías, por ejemplo, 66. En lo último de Isaías 66, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nace una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos, ¿no?
La figura de la mujer embarazada, ¿no es cierto?, es muy llamativa, y esto de principio de dolores está muy relacionado con los dolores de parto. Hay una porción de la Escritura, Gálatas, por ejemplo, 4, el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No? Principio de dolores. Cuando la mujer, esta es la figura que el Señor pone. Principio de dolores no significa que es el parto. Las hermanas o amigas que nos escuchan sabrán de que las molestias y los dolores anuncian que están embarazadas, pero que no anuncian necesariamente que ya es el parto. Es igual los principios de dolores de Mateo 24. Las señales anuncian un fin, que hay un fin, pero no anuncian que es el momento del fin, ¿no? Así también hay otras porciones de la Escritura que señalan que la creación gime, esperando la liberación, la manifestación de los hijos Dios, ¿no? Todo eso tiene que ver con el evento único e incuestionable que es, o como se llama, la segunda venida de Cristo. Pero estas señales de Mateo 24 que hemos leído rápidamente, ¿no es cierto?, están referidas más que nada a que son generales, son mundiales, pero que solamente son principios de dolores, ¿ya? Entonces, todas las pestes, las hambres, los terremotos, todo ello ha estado ocurriendo, incluso más. Se han hecho algunas investigaciones y, por ejemplo, estas 6 señales que hemos nombrado ahora ocurrieron dentro de la primera generación de cristianos. En la primera generación de cristianos todo esto ya se había cumplido. Todo esto se había cumplido. Esto nos marca dos situaciones. Primero, de que está todo cumplido para que el Señor venga. Y dos, de que tiene que haber otras causas por las cuales estas señales aún están vigentes. Y las vamos a ver, ¿no? Es muy interesante también señalar, y les quiero hacer ver una vez más, que todo este evento forma parte del cambio de era. Y estas señales forman parte de este cambio de era. Estamos en la época de la gracia y la época de la gracia van a vivir en forma constante todas estas señales. ¿Por qué? Dice aquí la Escritura, porque es necesario que todo esto acontezca. Va acompañado. Dentro de en el próximo vídeo vamos a ver esta situación de la necesidad que esto acontezca. ¿Por qué tiene que acontecer? ¿No? Incluso más, el Señor dice, pero aún no es el fin. Entonces, en este primer vídeo acerca de Mateo 24, usted sabe, esta es la primera parte, lo que tenemos es el templo queda desierto, asolado, porque el Señor sale del templo. Con esto se marca, junto a otros eventos, como es la venida del Espíritu Santo, la formación de la iglesia, ¿no es cierto?, forman lo que es la época de la gracia. En esta época de la gracia ocurren estas señales, ¿ya? Son necesarios que ocurran estas señales, más adelante lo va a explicar, que son estas 6 primeras señales que tienen como características, son mundiales, son solamente principios de dolores, pero no marcan que es el fin, marcan solamente que hay un fin, ¿ya? Es interesante que las señales tienen un propósito bien definido en la Escritura. Tendrán varios, pero hay uno en particular que me gustaría que ustedes lo pudieran ver. Fíjese Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9 no tiene que ver con lo que estamos hablando de Mateo 24. Esta es otra situación, pero sí respecto a la funcionalidad de las señales. Dice 9:20.
Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta porción nos marca, ¿no es cierto?, muy claramente que estas señales, estos eventos traumáticos que vive la humanidad, tienen un propósito también. Ese propósito es de que el hombre se arrepienta. El arrepentimiento es que el hombre considere lo vulnerable, lo débil que es y se vuelva a Dios. Entonces, en la época de la gracia, en la cual estamos aún viviendo y estamos experimentando asuntos que tienen que acontecer, como estas 6 señales, son, primero, porque hay un choque tremendo de reinos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. 2, porque el hombre necesita ser vulnerable o darse cuenta de su vulnerabilidad para volverse a Dios. 3, porque estas señales nos anuncian, ¿no es cierto?, de que hay un fin único, que está determinado desde mucho tiempo y que es que el Señor venga. Este análisis lo vamos a seguir en la segunda parte del vídeo.